La muerte del Papa Francisco supone mucho más de lo que pensamos para los emeritenses, sean católicos o no, porque gracias a su intervención se han reconocido tres hechos que son muy importantes en las vertientes religiosa, histórica y económica. Y es que durante su pontificado la ciudad ha sido reconocida como cuna del cristianismo hispano. Ha declarado la Semana Santa como única en el mundo al desarrollarse junto a monumentos coetáneos con la Pasión de Jesús, y concedió la celebración del año jubilar eulaliense. Tres acontecimientos que marcan un antes y un después para la capital autonómica en su esfuerzo por ser reconocida e iniciar el camino para atraer el turismo religioso en torno a Santa Eulalia. Por ello, y conocedores de tales hechos, tanto el consistorio como las asociaciones de carácter religioso de la ciudad han destacado este legado que permanecerá para siempre en la memoria de todos los emeritenses. Hoy ponemos en la picota la importancia de lo que el Papa Francisco hizo por Mérida. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, una jornada en la que retomamos de nuevo ya la normalidad de nuestra programación tras el paso de la Semana Santa, en la que hemos invertido todos nuestros esfuerzos al 101% para poder llevársela a sus hogares en directo desde la carrera oficial, desde la Plaza de España, con la retransmisión de todas las procesiones y estaciones de penitencia de esta Semana Mayor. Regresamos con una noticia triste que conocimos el lunes y que tiene una vertiente importante también para la ciudad de Mérida y que vamos a abordar como primera referencia informativa. Por ello, vamos a combinar a nuestros picoteros a hablar de este tema. Antes déjenme que les presente a quienes nos van a acompañar en esta tarea. Rafael Angulo, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. A punto de darme tos, esto es lo que pasa, cuando el riguroso directo son las cosas que tiene. Bien hallados todos y cordiales saludos a los amigos de Televisión Extremeña. Es habitual. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Tiempo extraño curioso, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Ya estamos en la primavera, ya hace calor, ¿eh? Parece que no va a llover más. Perdona, ¿no? Que te lleve la ¿Va a llover más? No, pero lo sabemos muy bien Antonio Vélez y yo. Mérida tiene tres estaciones, invierno, verano y la estación del tren. No existe primavera ni otoño aquí, no existe. Esto ya es el verano, mañana esto verano. Es un problema, tienes razón, Rafa Cuco. Es así, cierto. Oye, además he visto las imágenes que has puesto de cuando el Papa estuvo Antonio Rodríguez Osuna y tal, pero también quiero hacer mención a un hecho entrañable porque son amigos míos, claro, y es Belén Isidoro y su marido, que de viaje de novio estuvieron con el Papa, no los pudo recibir porque empezaba la pandemia y del Vaticano les llamaron a los 3 meses si estaban interesados en ir, y ella fue la que le dio la medalla de Santa Eulalia al Papa. Y creo que le preguntaré a Eva, pero Eva decía que los recuerdos que le daban, que algunos le eran muy gratos. De hecho, ha dicho que una virgen, que es la Virgen de la Candelaria, que le dio Carlos Herrera, la tenía en su despacho, y espero que la Mártir Santa Eulalia también estuviera allí. No deja de ser curioso no, es un hecho histórico, Antonio, y hay que ponerse trascendente, que ha habido 266 papas, 266 desde San Pedro, y que el número 266 es el que ha dicho esto que acaba de decir Fran, que somos cuna de la cristiandad, que es lo más importante que ha dicho, porque es que da pie a pensar, ya sabes que hay teorías de que San Pablo estuvo en la península ibérica. Oye, si somos cuna de la cristiandad, uno puede pensar que hay algo más, pero que lo ha dicho el Papa y además no se ha cortado la intervención, ahí la estaba poniendo Fran antes, la intervención del Papa fue buenísima, o sea, que tú y yo la firmábamos con los ojos cerrados. Yo creo que le pasó a Eva, pero bueno, lo dio fue el Papa, quiero decir que me pareció magnífico, magnífico. Bueno, pues vamos a empezar precisamente hablando de este tema, y es que son varias las vertientes que dan importancia al legado del Papa Francisco en Mérida. Lo hemos dicho en la introducción. Primero porque reconoció que Mérida es cuna del cristianismo hispano, algo muy importante para el legado que se quiere poner en marcha ahora mismo, que es la iniciativa del turismo religioso en la ciudad. Por otra parte, la declaración del año jubilar eulaliense, que va a pervivir por siempre con nosotros cada vez que
el Día de la Mártir caiga en domingo. Y, por supuesto, el reconocimiento de la Semana Santa como única al discurrir por monumentos coetáneos con la pasión y muerte de Jesús, que es lo que se está reviviendo en cada Semana Santa. Son tres factores muy importantes que jamás antes ningún otro pontífice había reconocido. Pero es que además tenemos otros asuntos, otras personalidades emeritenses que también han destacado, como ese matrimonio al que te has referido, Rafa, como por ejemplo, aunque sea de adopción emeritense, Jesús Sánchez Adalid, que tiene las novelas, el Papa tenía las novelas de Jesús Sánchez Adalid, o los dos emeritenses que han pasado por los puestos más importantes del Dicasterio de Economía del Vaticano, que es como ser ministro del Papa Francisco del Vaticano en materia económica, Juan Antonio Guerrero y Maximino Caballero. Es decir, son dos personas emeritenses que han estado o están, uno de ellos todavía, en la alta esfera vaticana, ¿no? Nada más y nada menos. Sí, ahí yo creo que en este tema se ha hecho de agradecerle al Papa Francisco esa apreciación respecto de lo que ha sido esta ciudad, que lo ha sido. Curiosamente me recordaba cuando íbamos don Antonio Montero y servidor siendo alcalde, con el tema del arzobispado, a la nunciatura de Roma en Madrid, del Vaticano en Madrid. Cuando empezó todo aquello, la dirigía, el nuncio era un gigante intelectual del Vaticano, Antonio Innocenti, un gigante. Me acuerdo que me decía, dice, si usted supiera, alcalde, lo que es Mérida en los archivos del Vaticano, es gigantesco, hasta el siglo XIII. No hay en España otro elemento comparable, curiosamente. Luego siguió quien leó la bula en el Teatro Romano del arzobispado, de la nueva sede arzobispal, fue Mario Tagliaferri, había estado en el pero yo recuerdo ese tema porque efectivamente Francisco, es curioso, ha entrado en ese juego, en ese buen juego en favor de Mérida. Y Mérida, lo dice bien el alcalde, y yo lo respaldo totalmente, tiene, como decía Rafa Angulo, tiene que jugar fuertemente ese tema. Es curioso que en Wikipedia no pone que Mérida fue desde el año 290 y poco, 92-93, capital de una de las 12 diócesis que creó Diocleciano, el malvado Diocleciano, que para mí ha sido quizás uno de los grandes emperadores, salvó al Imperio Romano, le dio un siglo y pico más. Y Mérida es capital de la diócesis Hispaniarum. Toda la península ibérica, toda, Portugal, España, la Baleárica, Baleares, y gran parte del norte de África, Gitania, Tunisia, Mauritania. Estamos hablando de un espacio inmenso. Y no es la capital Córdoba o Tarraco, no, es emérita. Hasta el año 440 y tanto, que ya el mundo bárbaro nos echa a hacer puñetas. Pero quiero decir que en ese momento hay una tremenda presencia, además, curiosamente, del cristianismo, porque el cristianismo está básicamente amparado en el ejército. El ejército es el gran estamento adusto, o sea, honrado, honesto. Los emperadores, la metrópoli, Roma, eran un cachondeo y en algunos aspectos una vergüenza. Pero quiero decir que Mérida representa unos elementos de mucho sentido adusto que están en el ejército. Curiosamente, cuando 30 o 30 años después de morir Diocleciano, Constantino declara al cristianismo como religión del imperio, por una razón, por la misma razón que he dicho antes, porque en el ejército están los grandes valores, pero los grandes valores de la cosa adusta, de la normalidad, de la decencia, de la convivencia. Están los ingenieros, los que hacen carreteras, los que hacen puertos, los que hacen edificios. Ahí está. El ejército es el gran motor de Roma. Pero además, encima, es el elemento adusto, porque los emperadores ya vemos por dónde van algunos. Calígula, desastre. Sin embargo, ahí quizás Diocleciano puede tener, en mi humilde opinión, ese juego de tener cierto encuentro aquí, o en ciertas zonas con el ejército, porque el ejército tiene cierta desafección al mundo imperial. De hecho, es muy posible que en Mérida haya una fuerte presencia en el sentido de militares jubilados, obviamente, eméritos, que se asientan aquí, fortísimamente, colonizan un espacio impresionante, arrancan las encinas, siembran trigo, en fin, bueno.
Las toponimias de contributos a Frumentos están por todos lados, en la zona sur de la provincia de Badajoz, la zona de la Campiña, todo eso. Es tremendo lo que implica ese tema. Es decir, quiero decir que Mérida es una referencia impresionante y le ha venido muy bien a poner encima de la mesa el Papa Francisco. Creo que eso hay que aprovecharlo porque Mérida, curiosamente, es una ciudad que además, capital autonómica, con todas sus limitaciones, pero con toda su razón geopolítica nueva, que los emeritenses deben de saberlo y exigirlo, empezando por el alcalde, terminando por el último mono, porque efectivamente la única capital de la Hispania nueva, del nuevo modelo que sustituyó al que creó un secretario de Estado de Motril, Javier de Burgos, 1833, minoría de edad Isabel II. 1833. Un secretario de Estado, sin cortes y sin nada, hizo el modelo provincial. Bueno, el modelo provincial ya está prescrito. Ya está superado por algo que han aprobado las Cortes Generales, que ha sido el modelo autonómico. Pues en el modelo autonómico, la gran capital de toda una España más grande de lo que es ahora la propia península en dos naciones como Portugal y España, fue en Mérida, no fue Madrid, ni fue Toledo, ni fue Barcelona, no, Madrid. O sea, perdón, Mérida. Mérida es la capital de la antigüedad de toda la Hispania. Y en consecuencia, en ese juego de recuperación y en sus ejes de simetría que vienen aquí, tiene que jugar su papel. Por eso hay que aplaudir al Papa Francisco que haya hecho esa apreciación, porque eso a María le da una estola impresionante. Luego es la parte figurativa de una Semana Santa, de una procesión, que es una cuestión evidente porque se hace en el mismo sitio donde existió un juego social, con una santa, que era una santa protestona, bien hablada, era otra cosa. Hay que entender también la religión desde un punto de vista social. En eso el cristianismo dio un gran impulso. Eso es la realidad. No se puede estar solamente en un simple sistema fetichista, no. En un sistema real que propició, como hoy hay toda la gente en el mundo cristiano, la teoría de liberación, tiene pensamientos diferentes, muy bien, pero en ese juego social, ahí el cristianismo es un gran salto. Y el Papa Francisco, que en paz descanse, ha hecho un gran favor por Mérida, que hay que tenerlo siempre omnipresente. ¿O no? Ese respaldo que dio Francisco a Mérida, evidentemente vamos a tardar todavía en conocer la importancia que tiene. Nosotros la estamos valorando aquí, pero quizás al ciudadano le va a tardar un poco más. En cualquier caso, es un recorrido de largo plazo. Ahí quería llegar yo. Es que a veces dices que estamos en el quejío permanente, pero es que hay cosas que a mí me dan mucho coraje. Imaginaros que el Papa dice que la cuna del cristianismo en la península ibérica es Santiago, Toledo, o no te quiero decir ni Barcelona. Te puedo asegurar que el gobierno de Galicia, el gobierno de Castilla-La Mancha y la Generalitat ya estaban poniendo cuna del cristianismo. Y aquí no puedes decir, y las instituciones públicas se han quedado calladitas. ¿Quiénes hemos estado contentos? Los 4 capillitas, el alcalde, quiero decir, no ha salido de este pequeño círculo, que era para que la Junta dijera, oye, que Mérida es la cuna de la cristiandad, y lo anunciaran en todo el mundo, no digo en España, en todo el mundo, que lo ha dicho Francisco, y estamos aquí, que se ha quedado prácticamente, oye, qué buen pregón, oye, qué bien dijo el Papa, pero no ha salido de nuestro círculo. Ya sé que me estoy quejando, Antonio, pero es que a veces te indignan estas cosas, y de bueno, a lo mejor tenemos parte de culpa nosotros, los emeritenses dicen que somos un poco, ay, es que vosotros tampoco reivindicáis lo vuestro, ay, que si esto lo dicen en otro sitio, verás tú la que armabais. Pues, pero lo cierto es esto, que el Papa número 266 ha dicho lo que es Mérida y que como nos descuidemos va a pasar casi desapercibido. No, y da una razón. Triste, da una razón fuelle, una razón pilar de cimentación importante, porque realmente cuando Mérida pierde la historia es con la mula de traslado de que propicia Germines al Papa Calixto II, pagada, inventando un invento que no es que es un invento. O sea, para mí es un invento. Yo soy creyente, tengo mi esquema, pero para mí es un invento. Lo de Santiago, etcétera, para mí es un invento, para mí. En consecuencia, Mérida, cuando pierde esa realidad, que es una mula de traslado de la sede metropolitana vieja, de los mausonas, los fideles, etcétera, lógicamente, en un momento en que la Iglesia es elemento fundamental, las religiones son elementos fundamentales, como es en el Islam, pues Mérida pierde su poder y los caminos que habían sido de paz y de comercio se convierten en caminos de guerra y Mérida se va al sótano de la historia. Tuvo que venir don Antonio Montero a reparar en parte este latrocinio. Pero histórico. Ya en ese momento, en ese momento había un factor emblemático. Yo la ayudé a muerte
como dijo Innocenti, si el poder civil apoya, esto va adelante, por lo que era Mérida, Pero claro, ya no estábamos en la sociedad feudal, no estamos en la sociedad feudal. La Iglesia fue tremendamente poderosa, tenía diezmo primicia, hoy no. Entonces, es una cuestión diplomática que da una parte de la historia. Pero nuestra historia tiene que seguir potenciándose en la realidad que es Mérida, en lugar de un centro de encuentro, un lugar excepcional y que es la capital más antigua. Pues me da la impresión de que los que primero tenemos que empezar a reivindicar esto somos la sociedad civil. Pues claro. Y estamos abotargados, querido Antonio. Pues hagámoslo. Eso es un hecho, es decir, que... Y mira que muchas veces... yo sé que creamos envidia alrededor nuestro. Bueno, en fútbol ni te cuento. Pues seamos insistentes, Rafa Angulo, en dar este mensaje. Hombre, nosotros estamos aquí en Televisión Extremeña reivindicándolo, o sea que por nosotros no va a quedar. Pero bueno, pero es que otras veces, insisto en lo que os he dicho antes, que no me gusta recurrir al quejío, pero que creo que esto hay que seguirlo explotando más. Y ahora, con el fallecimiento del Papa, sería una buena ocasión de volver a reivindicarlo. El Papa, tú lo has dicho, nos ha hecho un gran favor histórico con lo que ha dicho. Histórico. Y Mérida no puede perder esta cuestión, en absoluto. Vamos a decirlo continuamente. Como yo digo que Mérida fue la capital de la diócesis Hispaniarum. De las 12 diócesis, una fue Mérida. Diocleciano fue un cabrón. Pues sí, pero salvó el imperio. No se fueron algunos cristianos, de acuerdo, pero luego, 20 años después de irse Diocleciano, el Constantino declaró el cristianismo por esos valores morales de sencillez, de adultez que tiene el ejército, y no tenían otros estamentos. Sí. Bueno, ¿creéis que algún día Santa Eulalia llegará a estar reconocida como la figura que es histórica y religiosa en toda España y no solo en Extremadura sí lo es ya? Bueno, de hecho, curioso, el estandarte de Barcelona está Santa Eulalia allí. Sí, pero ellos dicen que es la suya. Sí, bueno, ya nació un Sarriá y poco más te dicen en la casa. Nació ella. Bueno, pero oye, de esto hay que mirar a la gente que reivindica, ay, esta es una santa buena, para mí. O sea, que a veces también tendremos que decir nosotros, oye, que es la nuestra. Y de yo hecho, como menos reverencial puedo decir perfectamente que Eulalia es una realidad. Otras cosas se aparecen en un tronco, en una cueva, en una historia. Eulalia es una realidad histórica, la bien hablada. Sí. Las demás vírgenes pues, no, se inventan, algunos santos se inventan. Digo, desde un punto de vista irreverencial. Me encuentro con todo el derecho a tener una buena amistad con mis amigos del culto, del mundo católico, y yo tengo mi pensamiento, evidentemente. Y creo que Eulalia es una realidad quizás la más poderosa. Pero ¿tú te crees, Frank, que si nosotros le decimos a los Oviedo, oye, traernos los restos que tenéis de Santa Eulalia para Mérida, no creo que lo suelten. Algún huesino nos han traído, las cosas como son. A lo mejor un día nos aparece. Y no es broma. A lo mejor un día nos aparece, cualquiera sabe. Enrique, precisamente el año pasado, desde el inicio del año jubilar eulaliense, con la excursión que hicieron la Asociación de Santa Eulalia de Totana, que por cierto tiene un mérito impresionante. Impresionante, sí. Impresionante, traer aquí a cientos de personas andando, como lo hicieron andando y recuperar el camino eulaliense desde allí, eso es importante. Pues fue la primera vez que salió la reliquia de Santa Eulalia en la calle. La reliquia que está aquí, sí, en la Basílica. Fue la primera vez que salió en procesión a la calle. En fin, que tenemos una figura importante que yo creo que ante todo nos lo tenemos que creer nosotros para después proclamarlo al resto del mundo, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que hacer un ejercicio de que nos lo tenemos que creer nosotros primero. Algunos lo defenderán desde un punto de vista más religioso y otros desde un punto de vista más social. Yo lo defiendo desde un punto de vista social, porque es una realidad que está ahí. Porque tú eres un gran promotor. Lo del ejército no es ninguna tontería, lo digo yo, y es una realidad poderosísima. Roma sin ejército no habría sido nada. De puentes, de puertos, esa es la historia. Y curiosamente el ejército conserva, anida el cristianismo de una forma poderosa porque transmite un mensaje de sencillez, es un estamento adusto. Y el cristianismo cae ahí fantásticamente. Bueno, yo quería decir una cosa del Papa Francisco y de su legado. Sí. El Papa es el Papa de la misericordia, no se ha cansado de decirnos de la misericordia y demás cosas, pero yo me quedo con ese mensaje de que Dios no se cansa nunca de perdonar, de que si te caes levántate, y a mí me ha impresionado mucho lo que siempre ha dicho el Papa respecto al Dios misericordioso, que ha sido una bandera que ha tenido a lo largo de todo el año. Hoy viene un artículo de mi amigo Julián Carretero, una tribuna de hoy muy buena.
Pues en fin, mucha izquierda está con un cariño de recuerdo muy poderoso a este Papa. En fin, cada uno tiene... De hecho, históricamente ha habido bloques jesuitas, la Teología de la Liberación... Pero yo creo que esto, Antonio, claro, después no repercute. Yo no me molesto en leer listas de papables. No valen para nada. Primero porque soy creyente y sé que el Espíritu Santo al final interviene. Quiero decir pero este Papa... que todos estos que dicen, después no sale ninguno. Todos dicen que el que entra de papable sale de cardenal. Este Papa tuvo muy claro que la Iglesia es sociedad. Creo yo que lo tuvo muy claro, entendiendo que la Iglesia es sociedad. Es decir, hay un problema. El mundo hispanoamericano, el mundo latino, se ha ido mucho al bloque evangelista, Sí, la religión evangélica. Los gitanos en España están todos en la Iglesia de Filadelfia, ¿o no? No están en la Iglesia católica, son cristianos, pero no están en la Iglesia Yo creo católica. que no tenemos un papa español desde el siglo XVI, ¿no? Creo. Y fíjate lo que tuvimos, la leyenda negra que tenemos, Madre mía. que eran valencianos los dos, que por cierto, que están enterrados en la iglesia de Montserrat, que es la iglesia en Roma que tenemos, no están allí. Donde van a enterrar... Es difícil que haya dos papas seguidos que hablen español, va a ser muy difícil. Es decir, hemos tenido a Francisco, argentino, el primero latinoamericano, pero va a ser muy difícil que toque un papa que hable de nuevo español, ¿no? No Por hagas esa universalidad que no busca la hagas Iglesia. quinielas que después... Bueno, No ojalá, sabe, no oye, sabe. ¿quién sabe? ¿No? No sabe. Pero tened en cuenta que españoles hay 7 cardenales, 5 que aporta España, más otros 2 que están en otras diócesis fuera de España y que son españoles. Pero hay 7 españoles, papables. Que no salen ni uno, ya te lo digo. No, es una reivindicación, ¿no? Que ya le toca también a España, porque España ha sido efectivamente una cuna del catolicismo, ¿no? Durante muchísimos siglos. Pudo tener un gran papa en Herrera Oria, pero las Dicen, cosas... hay una frase que dice que si quieres oír reír a Dios, cuéntale tus planes. Dice, "Sí, espérate que te voy a contar yo a ti". Pues esto es lo mismo. Si quieres, Dios dice, sí, me vaya a decir vosotros a quién voy a nombrar yo papa. Me lo vaya a soplar vosotros. Bueno, esto es lo que decía nuestro compañero Fernando Delgado, ¿no? Cuando en sus buenos tiempos se enteraba de alguna noticia sobre un futuro nombramiento de un consejero, un director general, él lo soltaba por la radio y justamente Ibarra hacía lo contrario, es decir, no nombrarle. No, te cuento, y Antonio Vélez estaba entonces. Ibarra iba a hacer un cambio de gobierno en la Junta. Yo entonces estaba con el bueno de Antonio Vázquez. Y alguien de los que iba a ser beneficiado saliendo consejero se lo filtró al diario Hoy. Entonces, en aquella época el Hoy creaba opinión. Ahora, Sí, ya Teresiano tenía mucho poderío. Ahora aquí, de hecho, en prensa escrita, el periódico Extremadura trata mucho más a Mérida que el Hoy. Y entonces Ibarra, cuando se enteró, ¿sabes qué hizo? Ratificó a todos los que tenía. Y no nombró ninguno, no hizo cambio, solo para decir, y lo dijo él, dice, a mí el Hoy no me nombra la Junta. La cosa que tenía Ibarra. Bueno, más cosas. Vamos a otro asunto rápidamente porque tenemos poco tiempo. El Consejo de Ministros ha aprobado iniciar el procedimiento para cerrar la central nuclear de Almaraz. Esta noticia ha sido valorada por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha dicho que el Ejecutivo Central cumple con su obligación. Según Quintana, el Gobierno no podía quedar separado, puesto que, ha dicho, las empresas no han mostrado todavía ninguna intención respecto al futuro de esta instalación. Para el delegado del Gobierno, todo el mundo parece estar de acuerdo con que los residuos deben pagarlos quienes los generan, los cuales se mantienen, dicen, durante siglos. Por su parte, la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha dicho que lo que le gustaría que se aprobase en el Consejo de Ministros es la aprobación de una nueva renovación y prórroga de la central nuclear de Almaraz, ya que en Extremadura, dice, no merecemos desmantelamientos, lo que merecemos son oportunidades. Rafa. De verdad, con lo bien que íbamos hablando del Papa, que me metas ahora en estos berenjenales. Mira, cuando José Luis Quintana perdió la alcaldía de Don Benito, dijo que dejaba la política, que ya eran muchos años y tal. Y después, al poco tiempo, lo nombraron delegado del Gobierno. Pero el papelón este es muy triste. O sea, que el Gobierno no puede quedar separado y que era su obligación cerrar la central nuclear de Almaraz. Hay una paradoja tremenda, Antonio, que yo no la comprendo. En una gran manifestación que hubo a favor de la central nuclear de Almaraz, allí hay fotos. Allí estaba Miguel Ángel Gallardo, y estaba el PSOE regional.
que al día siguiente vino Pedro Sánchez a Plasencia. Y entonces ahora ¿qué decís esto? Es decir, pero bueno, y doy ya el dajo, estoy yo ya, digo que no voy a decir los quejíos y estoy ya en la indignación. ¿Sabéis que la Generalitat de Cataluña, cuando las centrales nucleares, Vandellós y las que hay allí, ha dicho, quieto, a nosotros nos das una prórroga, ¿eh? A nosotros nos das una prórroga. Ah, qué curioso, ¿verdad? Es decir, yo encima, en términos políticos, que yo no entiendo, en términos políticos esto al PSOE le va a costar mucho, le va a costar mucho en Extremadura, porque claro, lo que tú, ahora no puede salir un delegado del gobierno a decir lo contrario de lo que ha dicho el candidato del PSOE a las próximas elecciones, que yo sepa es el alcalde de Villanueva, presidente de la Diputación, etcétera. Pues explicarme esto que no lo comprendo. Y segundo, Quintana podía haber elegido frases un poquito mejores, es que no teníamos más remedio. O decir que las centrales nucleares cierran porque las empresas no quieren abrirlas. ¡Anda! O sea, esto ya es el colmo. Claro, las empresas ahora cuando han cerrado han dicho, mire usted, cerramos porque claro, con el 70% de impuestos de la energía, a ver si se cree usted que nosotros es el 100%, no, el que más gana en esto es el Estado con los impuestos que tienen ustedes aquí y bueno, que no te creas que las eléctricas por esto se van a venir abajo. Por eso todas las eléctricas están ya, la vía verde, el hidrógeno verde, las energías alternativas, etcétera. Pero a mí me parece políticamente un contrasentido lo que están jugando aquí. Yo no lo comprendo, yo no lo entiendo. Esto es lo que pasa, Rafa, es una larga historia. Sí, claro. Es una larga historia. Y lo que viene detrás en un desmantelamiento aguanta muchísimo empleo. Y el mantenimiento de las resinas es un problema. Habrá que, alguna vez, igual se inventan una reutilización. Pero, ¿por qué es una larga historia? Porque cuando se hace el bloque de centrales nucleares, en la época franquista, en lugar de jugar con los franceses, que tenían un maravilloso aprovecho para decirte, mientras reubica, los franceses no tienen empresas privadas de electricidad, es toda estatal. Pública, y claro. Tienen, no sé, son 30, una barbaridad de centrales nucleares. Y los italianos que tenían cerrado, ahora van a hacer centrales nucleares. Es decir, y nos vamos Tú haces el clavo. Es que les vamos a tener que comprar electricidad a las centrales nucleares francesas son públicas. A ver, claro. Y el modelo que se importa aquí, por conveniencia de los sistemas de la época de tal, de la clase dominante, de lo que fuera, en época franquista, es americano. General Electric, Thomson y Westinghouse. Bastante deficiente. Las francesas, sopas con ondas lo daban a esos sistemas. Han tenido muchas averías. No, pero aquí también han tenido muchas averías. Aquí lo que se implantan en los sistemas nucleares, en las plantas nucleares, General Electric, Thomson y Westinghouse. Sí, pero americana, estadounidense. Teniendo razón. Las bases, tal, una serie de cuestiones derivadas. No me negará que producen electricidad de la que nos beneficiamos todos y que, claro, o no. Sí, yo no estoy entrando en eso. Yo digo que esto es una larga historia. Sí, señor. Rafa Angulo, una larga historia. Y la larga historia implica que ese sistema habrá que desmembrarlo. No es porque lo diga Quintana, a mí eso me da igual. Quiero decir que hay una larga historia aquí que hay que verlo. No es como cuando Salazar está diciendo, no, que aquí o la presidenta diciendo que más a los nucleares, no. Las propias eléctricas en estos momentos tienen un juego nuevo que es la vía solar, la vía fotovoltaica. Está ahí. Y eso está, claro, porque el mantenimiento de este sistema es muy largo, es muy complicado y es muy costoso. Y al mismo tiempo, seguramente, lo que ocurre es que efectivamente tú has dado la clave. Sistema que estaba privatizado, en el muy primer momento no es estatal, había una empresa estatal, Empresa Nacional de Electricidad, que se le vendió a los italianos, mal hecho. Pero hay una larga... Por cierto, Zapatero, Una larga... Por cierto, Zapatero. Correcto, sí. Claro, que no me importa decirlo, lo hizo Zapatero, efectivamente. Y se equivocó, pues desde mi punto de vista, porque yo creo en lo público, yo creo que en el sistema público. Y de hecho es una cuestión que quizás algún día tendremos que verla. Por eso digo que es una larga historia con muchos matices. Ahora el matiz que es una discusión inmediata. Que sale Quintana, que es inmediata. No, pero es el que lo ha dicho, el gobierno. Es el que lo ha dicho. Correcto. Y el gobierno posiblemente, el problema que tiene es que las empresas no quieren mantener este sistema, que es muy caro. Antonio, y que, claro, pero ¿tú te crees eso? Sí. Que las empresas no quieren centrales nucleares. Yo no sé lo que hay debajo del sustrato de un sistema privado. Porque hay un sistema privado. Y aquí se aprueba mucho el ultracapitalismo y en Estados Unidos ni te cuento. Y eso es un juego un poco puñetero, porque tú haces una clave importante. Todo el sistema francés eléctrico es público. Claro. Es público. Y aquí se privatizó.
Y se privatizaron con unos sistemas técnicos peores que los franceses, bastante peores. Con 3 marcas, Westinghouse, General Electric y Thomson. Con muchos problemas que han dado. Y eso es un problema que, claro, el problema al final es que ese juego, que tuvo en su momento su valor, implicó un potencial de carbono en la naturaleza tremenda en la propia obra. Y luego el problema de unos residuos que van a tener tareas, salvo que se encontrara un sistema que pudieran reaprovecharse. Sí, pero Pues siendo verdad eso, Antonio, desde mi punto de vista, electricidad vamos a seguir necesitando, ¿o no? Y cada vez más. Claro. Bien, entonces, si no la generamos nosotros, ¿qué hacemos? Se la compramos Pero los franceses, que son los que tienen centrales nucleares pero de sobra. Claro. tú sabes el potencial productivo que tiene un territorio como España, con 500.000 kilómetros cuadrados, números redondos. Respecto del factor de la vía fotovoltaica, casi el triple de Alemania, casi el triple, más del 50%, el potencial productivo que tiene España fotovoltaicamente. Sí, sol Claro. tenemos, y aquí menos aire, pero algo tenemos. Efectivamente, Vamos, claro, es que esa es la Antonio, clave. ¿Tú pones en duda que si se hubiera abierto Valdecaballero, la Siberia extremeña hubiera crecido en muchísimos Claro parámetros? que hubiera crecido, sin duda. El nivel de vida Sin para los que duda, viven sin allí, duda. para empezar. Pero No. ahora tendríamos el mismo Claro, problema. es que- Ahora tenemos el mismo problema que Almará. En Extremadura hay que hacer otras cuestiones, evidentemente. Sí, Y hay que, o sea, volvemos al hilo. Yo creo que fue el error del siglo fue hacer un ferrocarril que ya estaba hecho por Cáceres, que llegaba a Toledo y podías cambiar de tren y ya a Toledo, que hay 30 servicios diarios. El tren que había que haber hecho era el que al final diametralmente enlaza Lisboa con Valencia, que es el que pudo hacerse de Badajoz a Brazatorta, modelo AVE. Y Brazatorta por Alcázar de San Juan, ibas a Valencia, ibas a Estambul o ibas a Almería. Pero Antonio, ¿Entendido? Ese es el tema. ¿no Y te Extremadura parece? no ha jugado porque ha jugado. Ha habido un localismo muy excéntrico, muy puñetero, y había también que los políticos recordarle, como a la señora Bazaga, ¿por qué no vive en Mérida? Porque Pedro Sánchez no vive en Guadalajara, vive en Madrid. La capital de Extremadura es Mérida. Y la señora presidenta tiene que vivir en Mérida. Que es la razón geopolítica de un nuevo modelo sobre 42.000 kilómetros cuadrados. La señora presidenta tiene que estar en Mérida. Pero que una para eso cosa, hay una casa. Antonio. Que quiso vender Monago y nos pusimos la derecha y la izquierda de Mérida. Sí. Pero, Antonio, una cosa. Si cuando he criticado a Quintana es porque él es el que ha anunciado que el gobierno cerrando Almaraz cumplía con su obligación. Y yo me pregunto, pero vamos a ver, es que encima yo creo que se ha equivocado. Como periodista, Frank y yo lo podíamos ver así. Pero en vez de decir lo que ha dicho, que era obligación del gobierno, que la culpa de las eléctricas, oye, ¿por qué no dicen, mire, si Almaraz va a cerrar, vamos a hacer inversiones, vamos a ver cómo reconducimos a esos parados, claro, véndelo en positivo, Correcto. pero lo único que ha dicho Pero es yo no, dar zascas, yo no estoy zascas jugando a todo el mundo. Yo, Rafa Oye, Angulo, mira, no estoy ¿verdad? jugando a Quintana, lo que haya dicho, que cada uno se lo que plantee. no. Yo estoy planteando sobre una cuestión global que tú has planteado muy bien con respecto a lo público, que ya Sí, está bueno. por el punto. Yo en eso no estoy entrando, pero estoy entrando en un juego que evidentemente es complicado, claro. Es muy complicado. Mira, te doy un dato y Fran sabe muy bien porque estoy muy bien informado sobre esto. Cuando Enel, la empresa estatal italiana, estatal, Sí. compra Endesa Sevillana, Endesa, Empresa Nacional de Electricidad. los decía, pero vamos a ver, si Endesa Sevillana es más grande que Enel, tiene todo Sudamérica, si lo sabré yo, ¿verdad? Desde México hasta Chile, Argentina, ¿cómo es posible que una empresa pequeñita compre una grande? Sevillana. O sea, era una cosa, era Endesa Sevillana, era lo mismo, Endesa había comprado ya Sevillana. Esto es sorprendente, dice, bueno, y estás hablando, y esto es el Partido Socialista, el que defiende, claro, y dice, pero bueno, esto Angulo, ¿cómo aparte lo de he visto? del puñetero escollo o la piedra en la pared del señor Quintana, estamos hablando de un problema. Venga, Aquí, hablemos. Tú sabes que antes Sevillana compra, al final de los años 20, compra eléctrica emeritense, Sí. que era de los Pardo, de la familia Pardo. Al lado del De la Guadiana, familia ¿no? Pardo. Al- La chimenea, una térmica, una central y hacen la primera hidroeléctrica que se crea en Extremadura, se crea en el Berrocal. Ahí arriba, en la central aquella, una rueda Pelton, horizontal. Pelton, una central hidroeléctrica. Se hizo un brazo de desvío del Guadiana. Una fábrica Los de Pardos, una fábrica de 1901 hacen lo del Berrocal. 1901. Los Pardos. Eléctrica de Mérida. Mi padre, el año 26, con 14 años, entra a trabajar en eléctrica meritense de electricista. Mi padre, Antonio Vélez Escobar. A finales de los 20, antes de la guerra, entre el 29, 30 y algo,
se lo venden Por cierto, se traen un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial, un Brabant Boveri, la vieja fábrica de luz que había en Morería, el pedazo cacharro que había allí, era el motor de un submarino, un Brabant Boveri, lo trajeron de Bilbao. Se acordaba Díaz Marín, el mecánico, se acordaba de aquella historia, porque era un muchacho, y lo trajeron. Bueno, pues Eléctrica de Mérida fue el gran gestor de una electricidad que entonces estaba compartimentada. Todos los pueblos tenían su central eléctrica de carbón, de lo que fuera. Su pequeña empresa. Claro, pequeñas empresas. Y al final fuimos a una historia tremenda. Claro, la electricidad hay que verla pero que Mérida fue una pionera, curiosamente. Bueno saberlo y Sevillana le compró a Eléctrica Meritense y montó aquí la de Dios. Señores, no tenemos que... Pero bueno, es una historia muy compleja. Agradecer a nuestros picoteros, como siempre, sus interesantes aportaciones. Muy rápido, a quien corresponda. Antonio. Me dicen los senadores de la Puerta de la Villa que tienen problemas de aparcamientos en la zona. Están muy contentos con los bancos que le han puesto, pero luego una persona muy singular para mí, que es el viejo árbitro, el colegiado Coto Cordero, arbitró en segunda y en tercera y segunda. Y con Sánchez Ibáñez fue el gran árbitro madridista. Pablo Sánchez Ibáñez era Linier, fue Linier en el Bernabéu, en el Camp Nou. Coto Cordero dice: Antonio, di públicamente que yo he dicho, lo digo con mucho gusto, que nos han quitado los aparcamientos de Teniente Flomesta, que tenemos muchos problemas para aparcar a los vecinos. Yo lo digo y apoyo la posición que tiene el colegiado Coto Cordero. Por cierto, los senadores de la Puerta de la Villa están en el juego de la Nueva Mérida, traerán ideas avanzadas, están muy contentos con sus bancos, pero también están un poquito pendientes de qué pasa con los aparcamientos en la zona centro, etcétera, etcétera. Yo lo digo porque no hay que hacer aparcamientos, que sean baratos, públicos. Yo creo en lo público y entonces la gente tiene que vivir en un centro que se enmaraña y se crean complicaciones para entrar, salir. Por eso hay que buscar soluciones. Está muy bien que petalicemos todo, pero buscar soluciones. Cierto, muy bien, dicho queda. Además, lo que dicen los senadores de la Puerta de la Villa va a misa, porque tienen razón. Va a misa. En todo. Señores, domingo 3:30. Si ganamos a Antequera podremos ver el futuro con mucho optimismo. Ojalá. Y se lo vamos a contar aquí el lunes para jugar la promoción de ascenso. Ya la seguridad de la Liga la tenemos. La permanencia la tenemos. ¿Cuántos puntos tenemos sobre 14 o 15? La permanencia la tenemos ya más. Eso está más que resuelto. Faltan los playoffs. Antonio, hay que aspirar. Pues hay que ganar a la Antequera. Hay que aspirar al ascenso, a meterse en la fase de ascenso. Gracias, Rafa, que tengas una buena semana. Lo mismo te deseo, Antonio. Un abrazo para todos y sigamos aquí machacando y opinando. Y a ustedes agradecerles, como siempre, esta cita con La Picota, su fidelidad. Mañana les emplazo a una nueva edición de La Picota para poder tratar de analizar los temas más candentes de la actualidad de proximidad, la que nos toca más de cerca. Así que espero que estén ahí. Buenas noches, sean felices.